El pueblo de Sant Aniol de Finestres está situado a 415 metros, a la derecha del arroyo de Llémena, y se construyó alrededor de la iglesia parroquial de Sant Aniol, documentada desde el 922. Es, por tanto, una iglesia de origen románico, formada por una sola nave, aunque la estructura original ha sido muy alterada por las reformas que se han ido haciendo. De época románica, conserva el ábside semicircular. Al norte y al sur de la estructura se le añadieron construcciones que en el interior acogen las capillas laterales, una de las cuales está dedicada a Santa Lucía. En el extremo de poniente se levanta la torre del campanario. En el año 1997, a raíz de unas obras en el presbiterio, se efectuó un hallazgo arqueológico excepcional que reveló el origen histórico del pueblo. Se descubrió un mosaico de época romana que permitió datar la estructura del siglo II a.C. al siglo I a.C. Todo apunta a que son los restos de un pequeño templete que quizá estaba dedicado a las ninfas o doncellas que habitaban bosques y aguas. Ahora bien, uno de los lugares que conforman de manera más clara la historia de Sant Aniol es el antiguo pueblo de Finestres, a 880 metros, en la Sierra de Finestres. Este núcleo tiene sus orígenes históricos vinculados al castillo de Finestres y en la iglesia de Santa María de Finestres, que fue consagrada en 947 por el obispo Gudmà de Girona. Esta iglesia está situada a poco más de 5 kilómetros de Sant Aniol, en una pista forestal que va hasta Mieres, pero solo se puede llegar a pie. Se trata de un templo de origen románico, de una sola nave, muy modificada, entre otras cosas porque sufrió los terremotos de 1427 y 1428. El templo fue ampliado en 1779 y en 1813, pero actualmente está cerrado. A pesar de todo, cada año se sigue celebrando la Romería del Rosario, el domingo después de la Segunda Pascua. Un poco más arriba, en el camino de Sant Aniol, en Santa Pau, a 960 metros de altura, están los restos del castillo de Finestres. Esta fortaleza se encuentra documentada desde el año 947 y se sabe que era de dimensiones reducidas, típicamente rocosa, y ocupaba toda la plataforma de la montaña, que está rodeada por precipicios. El castillo quedó reduido a raíz de los terremotos del siglo XV y actualmente solo hay restos de una cisterna y unos tramos de escalones adosados a la roca que permiten subirse a la ruina. En medio de la sierra, al este del municipio de Sant Aniol de Finestres, hay otra de las ermitas románicas del municipio, la iglesia de Sant Miguel de Bustins. Es una pequeña construcción de una sola nave y ábside semicircular, con una ventana central, dos laterales y una espadaña de doble abertura. Pero la época románica fue muy activa en las sierras que bordean este municipio, y la de las Medes no fue una excepción. Así pues, en el vecindario de las Medes, situado en la cabecera de la riera del Llémena, también encontramos las ruinas de la iglesia románica de Sant Joan de les Medes, además de la de Sant Julián, otro edificio de origen románico y otra iglesia dedicada a San Julián que fue modificada posteriormente.